Mi abuelo murió un jueves, a las 4:12 de la madrugada. Lo sé con una precisión quirúrgica, porque el reloj digital del velador, ese aparato de números rojos y parpadeantes, quedó congelado en esa hora exacta cuando se cortó la luz. Fue un apagón súbito, un hachazo de oscuridad perfectamente sincronizado con su último aliento. No gritó, no se quejó, no hubo una lucha épica entre la vida y la muerte, simplemente dejó de respirar. Yo dormía en la pieza de al lado, separado apenas por un tabique de madera delgada que filtraba cada uno de sus suspiros. Me había quedado a cuidarlo, porque el hospital ya no tenía camas, y porque, según el médico del consultorio, un hombre de bata amarillenta y ojos cansados, mi abuelo ya estaba listo. Dijo esa frase con una calma que me provocó una rabia sorda, como si la muerte de un hombre fuera un trámite administrativo, una casilla más que marcar. La casa estaba en un silencio absoluto cuando entré a su pieza, un silencio espeso, denso, de esos que solo existen de madrugada, cuando el mundo parece haberse disuelto y solo quedas tú, encerrado entre cuatro paredes. Incluso los perros del barrio, siempre ruidosos, estaban callados, como si escucharan algo que yo aún no entendía. Mi abuelo yacía boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho, en una paz artificial, los ojos cerrados, la boca entreabierta, como si se hubiera quedado a mitad de una frase importante y hubiera decidido no terminarla. Me acerqué, le toqué el hombro, esperando quizá un milagro, un espasmo, un error. Frío. No la rigidez todavía, era un frío antinatural. La temperatura de una sábana olvidada a la intemperie en una noche de helada. Llamé a mi mamá, luego a la ambulancia. Después, sin saber qué más hacer, me senté en la silla de madera junto a la cama. Me quedé ahí, esperando que alguien viniera a decirme que lo que estaba viendo era real. Fue entonces cuando noté el sonido. No venía de él, venía de la casa. Un crujido lento, rítmico. Crec, crec. Como si las vigas se acomodaran bajo un peso nuevo. O algo peor, como si la casa, aliviada, respirara más profundo ahora que había un cuerpo menos vivo dentro de ella. Me dije que era el frío. Era un invierno crudo en Santiago, y las casas antiguas siempre suenan así cuando baja la temperatura. Se asienta el material, pensé, intentando no seguir el hilo de mis propios miedos. La ambulancia tardaba. Hubo un accidente en la autopista, dijeron. Mientras tanto, la voz al otro lado de la línea me pidió que no moviera el cuerpo, que lo dejara tal como estaba. No tuve problemas con eso. Mi abuelo siempre había sido un hombre de quedarse quieto. Durante décadas fue un hombre de silencios profundos, jubilado del ferrocarril, viudo, de rutinas talladas en piedra. Se levantaba a las 6, tomaba té sin azúcar, escuchaba radio AM con el volumen apenas audible. Nunca hablaba de su pasado, ni de la guerra, ni de la muerte. Pero en los últimos meses, algo se había roto. Empezó a despertarse de madrugada. Yo lo escuchaba moverse en la cama, respirando con una agitación animal, como si hubiera corrido kilómetros para salvar su vida. A veces murmuraba palabras que no pertenecían a ningún idioma. Otras veces repetía un mismo nombre. No era el de mi abuela. Era corto, seco, como un golpe. Cuando le pregunté, dijo que eran sueños, sueños largos,
Me habló de una parálisis, de estar despierto sin poder moverse, mientras algo pesado lo observaba desde el techo. Y ahora estaba ahí, inmóvil, por fin dormido del todo. O eso creí. A las 4:27, el colchón crujió. No fue un espasmo, no fue un reflejo, fue deliberado, como cuando alguien cambia el peso de un hombro a otro para acomodarse mejor. Me quedé helado, las manos aferradas a la silla hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Miré sus manos, quietas. Miré su pecho, inmóvil. Pero el sonido volvió, más cerca. Un roce de tela contra el cobertor, el colchón cediendo, centímetro a centímetro, bajo un peso que no debería existir. Me acerqué, empujado por una curiosidad suicida. Apoyé el oído en su pecho. Nada. Pero el olor había cambiado. No era el de la muerte todavía. Era metálico, húmedo, como tierra removida, como una cueva cerrada durante siglos. Retrocedí. El aire se volvió espeso. La casa crujió otra vez, pero ya no eran las vigas, eran las paredes, el closet, el suelo. Todo se estaba acomodando alrededor de la cama. Y entonces, mi abuelo abrió los ojos. No de golpe, lento, demasiado lento. Cuando finalmente me miraron, no quedaba nada de él allí. No había reconocimiento, no había miedo, había hambre. Intenté gritar. No pude. La lengua era plomo. Sus labios se separaron para probar el aire, como lo hace un animal que aprende. Un sonido áspero brotó de su garganta. No era dolor, era práctica. Me alejé hasta chocar con la pared. «Está muerto», me decía. «Los muertos no hacen esto». Pero su cabeza giró. El cuello crujió con un estallido seco. Solo la cabeza. El cuerpo seguía hundido, torpe, aprendiendo. Ahí lo entendí. No estaba regresando. Algo más estaba usando el envase. La ambulancia llegó a las 4:41. Las luces rompieron la oscuridad. En cuanto la sirena llenó la calle, mi abuelo se detuvo. Cerró los ojos, volvió a ser un cadáver. Los paramédicos hicieron su trabajo. Uno se detuvo. «¿Estás seguro de que no lo movió?», preguntó. Señaló el colchón. «Está hundido, como si estuviera haciendo fuerza». No respondí. Se lo llevaron. La casa quedó en silencio, pero no de calma, de ausencia. Esa noche no dormí. Soñé con camas infinitas, con cuerpos que no se levantaban pero tampoco descansaban, con ojos abiertos esperando aprender a caminar. Pensé que todo terminaría con el entierro. 2 días después, el ataúd permaneció cerrado. Nos hablaron de descomposición acelerada, de actividad post-mortem. Cuando volvimos a la casa, el olor estaba ahí. Tierra húmeda, metal oxidado. La cama estaba hecha, sábanas limpias, pero el colchón seguía hundido. Lo toqué. Estaba tibio. A las 4:12, el reloj de mi pieza parpadeó. Y en la habitación vacía, la cama crujió. No vi a nadie levantarse, pero sentí el peso en el pasillo. Desde entonces duermo con la puerta trabada. A veces, al pasar por el pasillo a oscuras, escucho la cama respirar. No camina todavía. Está practicando.
Porque algunos muertos no regresan para despedirse, regresan para quedarse. Y cuando aprendan a levantarse, no habrá cementerios suficientes. ¿Has escuchado alguna vez un crujido en la habitación de al lado? Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. El turno que nadie toma. Relatos desde el umbral. Entré a trabajar al hospital un lunes. El aire se sentía pesado, cargado de ese olor a antiséptico y vejez que se te pega a la garganta y no se va. Nadie me habló del viernes 13. Nadie mencionó que en ese lugar el calendario no funcionaba igual que afuera. El edificio era una mole de concreto antiguo, de esos que parecen haber sido construidos para contener algo, no para curar a los vivos. Pasillos que se perdían en una perspectiva infinita, baldosas gastadas por pasos que ya no existían, y luces que zumbaban incluso cuando estaban apagadas. Un zumbido eléctrico, constante, como una advertencia que nunca terminaba de formularse. Durante la inducción me explicaron lo básico: protocolos de emergencia, códigos de colores, horarios rotativos. Todo era rutinario, gris, normal, excepto por un detalle que se me clavó en la nuca como una aguja fría. En la pizarra de asignaciones, entre los nombres de médicos veteranos y enfermeras agotadas, había un espacio vacío. No era un error, no tenía nombre, ni código de empleado, ni horario de salida. Solo decía, en letras perfectamente trazadas, turno 3B. Pregunté quién lo tomaba. La supervisora, una mujer cuya piel parecía pergamino, miró la pizarra con una expresión extraña. No era confusión, era vacío, como si no estuviera viendo lo mismo que yo, o como si viera algo que yo todavía no podía entender. Sin mirarme a los ojos, dijo que ese turno siempre se llenaba solo, que no me preocupara por él. Mi primer viernes 13 me tocó turno nocturno. De noche el hospital cambia, los ruidos se vuelven susurros y las sombras parecen despegarse de las paredes. A las 3:13 exactas, el panel de control de la estación de enfermería emitió un pitido seco. Una luz se encendió en el indicador del tercer piso. Sala 313. Sentí como el pulso se me aceleraba. Nadie había pasado por ahí en horas. Lo sabía, porque ese piso estaba oficialmente clausurado desde hacía décadas. No subían suministros, no circulaban camillas. El tercer piso era un cementerio de muebles médicos y polvo acumulado. Bajé al primer piso y pregunté por él al personal más antiguo. Los médicos evitaban mi mirada. Las enfermeras se persignaban o inventaban excusas para alejarse. Solo un camillero, un hombre que parecía haber envejecido junto con el hospital, se inclinó hacia mí y me susurró: «Siempre hay alguien que lo cuida esa noche. Siempre hay un turno para vigilar al vigilante. Y al amanecer, la cama aparece vacía». Pero ese año, algo no encajaba. Las radios crepitaban con una estática más agresiva de lo normal. A las 3:13 exactas, regresé al tercer piso. La puerta de la sala 313 se abrió sola. Entré. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas tirantes, blancas, sin una sola reguga. No había nadie. El paciente no estaba. El monitor seguía encendido, mostraba una línea completamente plana, acompañada de un pitido agudo que perforaba los oídos. La luz de la habitación seguía encendida, iluminando el centro del cuarto como si aún esperara algo. Sobre el escritorio de metal oxidado encontré algo nuevo, una credencial plastificada, brillante, que emitía su propia luz opaca. Me acerqué. Ahí estaba mi nombre, mi foto, pero en la imagen
Mis ojos estaban hundidos, vacíos, como si llevaran años esperando. Debajo, en letras negras y definitivas, decía: Turno 3B. No había paciente que cuidar, no había anciano que vigilar. Entendí, mientras las piernas me fallaban y el peso del lugar se me venía encima, que el turno nunca fue para cuidar al paciente. El turno era para ocupar su lugar. Y el próximo viernes 13, alguien más subiría al tercer piso para comprobar si yo todavía seguía respirando. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. El objeto perdido. Relatos desde el umbral. Trabajo en la oficina de objetos perdidos del metro desde hace 6 años. 6 años viviendo bajo tierra, rodeada del polvo de lo que la gente deja atrás y del olor metálico que se queda pegado en la ropa. Al principio era un trabajo tranquilo. Estanterías llenas de paraguas rotos, libros a medio leer, guantes sin pareja, pequeñas ausencias sin historia. Los viernes suelen ser caóticos, la gente tiene prisa por escapar de la semana y su descuido termina siendo mi inventario. Pero los viernes 13, esos días son distintos. La atmósfera en el subsuelo cambia, el aire se vuelve más denso, casi eléctrico, y el ruido lejano de los trenes se mezcla con susurros que no deberían existir. No vienen de ningún andén, no salen de ninguna boca. Ese día llegan cosas que no encajan en la lógica de los vivos. No son simples olvidos, son paradojas. He recibido llaves que nadie reclama porque las puertas que abren aún no se han construido. Mochilas con boletos fechados para el día siguiente, con destinos que no figuran en ningún mapa. Billeteras con documentos recién emitidos, con rostros que parecen llevar siglos muertos. A las 11 de la noche, cuando el silencio del túnel se volvía ensordecedor, llegó un objeto nuevo. Un celular. Era moderno, frío al tacto, con la pantalla impecable. No tenía contraseña. Al encenderlo, la luz blanca iluminó mi rostro cansado en la penumbra de la oficina. Abrí la galería de fotos esperando encontrar el rostro del dueño. Lo que vi me detuvo el corazón. Había fotos mías, cientos. Yo durmiendo en mi habitación, tomada desde el rincón más oscuro del techo. Yo sentada en mi puesto de trabajo. En ese mismo momento, la imagen estaba tomada desde atrás, desde el pasillo que a esa hora debería estar cerrado con llave. No recordaba haber visto a nadie. No recordaba ese ángulo. Las fotos tenían una nitidez imposible, como si el lente hubiera atravesado mi propia nuca. Con las manos temblando, revisé el registro de ingresos. El sistema es automático. Cada objeto queda grabado con hora exacta. El celular había sido entregado a las 22:47. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda como una descarga. A esa hora yo estaba sola, completamente sola. Nadie se había acercado a la ventanilla, nadie había tocado el timbre, pero el registro estaba ahí, marcando una entrega que mis ojos no vieron, pero que el metal y el sistema confirmaban. El sótano empezó a sentirse más pequeño. Las paredes, cargadas de objetos olvidados, parecían cerrarse lentamente sobre mí. Casi al final del turno, cuando faltaban minutos para la medianoche, encontré algo que no estaba ahí antes. Un sobre de papel manila, sin rotular, húmedo, como si estuviera bajo tierra o bajo el agua. Dentro había un carnet de identidad. Mi carnet. La foto era la misma que llevaba en la billetera, pero el plástico se sentía distinto, más pesado. Bajé la vista hacia los datos personales. Donde debería estar la fecha de vencimiento, había una línea nueva. Fecha de defunción. Viernes 13. Hoy.
El reloj del muro marcó las 12. El turno había terminado, pero yo sentía que algo acababa de comenzar. Caminé hacia la reja de salida con el sobre apretado contra el pecho. El guardia, un hombre que nunca habla y cuyos ojos siempre permanecen en sombra, me detuvo con un gesto seco. Me pidió identificación para registrar la salida. Era el protocolo, siempre lo había sido. Le entregué el carnet que acababa de encontrar. No dije nada, no protesté. Lo hice con la resignación de quien entiende que ha caído en una trampa perfecta. El guardia lo observó bajo la luz parpadeante del pasillo. Asintió con una lentitud que no parecía humana. La barrera se abrió con un gemido metálico. Nunca volví a casa esa noche. Mi apartamento sigue igual, con las luces apagadas y el café frío sobre la mesa. Nunca crucé el umbral hacia la superficie. Me quedé en las sombras de la estación, convirtiéndome en parte del inventario de lo que se pierde y no se recupera. Ahora soy un rumor en los túneles, pero mi celular sigue apareciendo. Cada viernes 13, alguien lo encuentra en la oficina de objetos perdidos, alguien revisa las fotos y alguien muy pronto encontrará su propio nombre dentro de un sobre sin rotular. La casa que no abre nunca. Relatos desde el umbral. En mi barrio había una casa que nadie pudo abrir nunca. Se alzaba al final de la calle, envuelta en una hierba espesa que parecía más una red de venas que una planta. Las ventanas no estaban sucias, estaban opacas por una neblina interna que impedía ver el corazón del lugar. Muchos lo intentaron. Cerrajeros expertos se fueron con las herramientas rotas y el rostro pálido. Vecinos curiosos probaron con fuerza bruta, palancas, mazos. Nada funcionó. La madera de la puerta no se sentía como madera, sino como piedra fría, como si fuera parte del cimiento mismo del mundo. Ni con llaves, ni con fuerza, ni con herramientas. Pero toda regla tiene una excepción. Solo una vez, la casa cedió. Fue un viernes 13, cuando éramos niños. El sol tenía un color extraño, un naranja metálico que alargaba las sombras de forma antinatural. Nos acercamos por desafío, por aburrimiento, por esa valentía inconsciente que solo existe antes de entender el miedo. Uno de nosotros tocó el pomo de bronce. Estaba helado. No hubo resistencia. La puerta se abrió con un susurro, como si hubiera estado esperando el peso exacto de nuestra inocencia. Al cruzar, el aire cambió. No olía a encierro ni a polvo. Olía a cera de vela recién apagada y a papel antiguo. La casa no estaba abandonada. Estaba detenida. El tiempo parecía suspendido en un cristal perfecto. Avanzamos por el pasillo, cada vez más despacio. Cada habitación correspondía a un año distinto. En una, los muebles eran de los años 50. En la siguiente, el papel tapiz gritaba los 70. Más adelante, los colores y las formas avanzaban década tras década. En cada pared había calendarios, todos de años diferentes, todos marcando el mismo día, viernes 13. Sobre las mesas había diarios abiertos exactamente en esa fecha. Las noticias hablaban de tragedias distintas en lugares distintos, pero todas compartían una misma sensación de repetición. Y luego estaban las fotos. Cientos de fotografías familiares enmarcadas en plata. Personas sonriendo, celebrando, cumpleaños, cenas, reuniones, siempre bajo la luz de ese mismo día. Eran los mismos rostros, pero envejeciendo de habitación en habitación, como si su vida solo ocurriera un viernes 13 tras otro. Al fondo del pasillo, donde la luz ya no llegaba, encontramos el comedor. El aire era tan denso que costaba respirar. Había una mesa puesta con una elegancia fúnebre para una sola persona. Un plato de porcelana fina, un vaso de cristal tallado, cubiertos de plata perfectamente alineados sobre una servilleta blanca, y una silla de respaldo alto, vacía, esperando. Salimos corriendo cuando el reloj de pared dio una campanada que no sonó a metal, sino a algo demasiado parecido a un grito humano.
Años después volví, no por valentía, sino por necesidad, pero la casa ya no existía. No había escombros, no había asisas, no había marcas de demolición, solo un sitio eriazo, un trozo de tierra muerta donde ni siquiera la maleza crecía. Los vecinos nuevos aseguraban que ahí nunca hubo nada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi departamento, revisé cajas viejas buscando fotos de mi infancia. Necesitaba una prueba, algo que me dijera que no lo había imaginado. Encontré un sobre que no recordaba haber guardado, amarillento, frío al tacto. Al abrirlo, sentí que el mundo se detenía. Era una fotografía del comedor. La mesa estaba ahí, el plato, el vaso, pero la silla ya no estaba vacía. En la imagen, un niño con mi ropa de hace 20 años y mi misma mirada estaba sentado en la cabecera, mirando fijamente a la cámara. Era yo. Ahora entiendo que el tiempo no es una línea, es un círculo que se cierra lentamente sobre nosotros. Hay cosas que no se repiten por azar, solo esperan la fecha correcta para reclamar lo que siempre fue suyo. La casa no estaba cerrada para que nosotros no entráramos, estaba cerrada para que lo que entró ese viernes 13 nunca pudiera salir. Hoy vuelve a ser viernes 13 y acabo de escuchar cómo alguien abre la puerta de mi departamento sin usar una llave. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. Nadie en el barrio volvió a mencionar esa noche, ni en la feria, ni en el paradero, ni sobre la reja mientras se riegan las plantas al atardecer. El pacto de silencio fue instantáneo, tácito, como si pronunciar lo ocurrido pudiera invocarlo de vuelta. No fue porque no hubiera pasado nada, no fue un delirio colectivo ni una fuga de gas. Fue porque todos sabíamos que sí había pasado algo, y saberlo nos volvía vulnerables. Yo vivía en una población tranquila del sector sur de Santiago, casas pareadas de muros delgados, calles angostas donde el eco rebota con facilidad, perros flacos que dormían de día bajo el sol de cemento y vigilaban de noche con ojos brillantes. Un lugar gris, común, nada especial, nada que mereciera ser recordado, hasta esa madrugada. No sé qué hora era cuando desperté. El reloj del velador estaba oscuro, no por falta de energía, sino como si la pantalla se negara a mostrar el paso del tiempo. No fue un ruido lo que me sacó del sueño, tampoco una pesadilla. Fue algo más simple y mucho más difícil de explicar. La certeza física de que no estaba solo despierto, como si la vigilia se hubiera filtrado por las paredes. Me quedé inmóvil, mirando el techo. Las sombras de los cables exteriores solían moverse con el viento, pero esa noche estaban rígidas. Afuera no se escuchaba nada, ni micros lejanas, ni motores, ni música, ni gritos. Incluso los perros, que ladraban a cualquier sombra, estaban en silencio absoluto. Un silencio espeso, casi sólido, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible que controlara la vida misma. Me incorporé con cuidado y miré por la ventana. La cortina estaba corrida apenas unos centímetros. El frío me recorrió la espalda antes de que mi mente entendiera lo que veía. Todas las casas de la cuadra tenían las luces encendidas. No luces de velador, las luces principales. Dormitorios, cocinas, patios, frontis. No una o dos casas con insomnio, todas. Como si el barrio completo hubiera decidido al mismo tiempo pasar la noche en vela sin avisar.
Busqué una explicación lógica. Es lo que hacemos cuando el miedo aprieta. Pensé en una emergencia, en un corte masivo, en algo que me había perdido, pero no se oía movimiento. Nadie corría, nadie gritaba, nadie hablaba. Solo las luces, quemando la oscuridad. Miré el celular. La pantalla estaba encendida, pero no había notificaciones, sin señal. La hora parpadeaba de forma errática, avanzaba y retrocedía, como si el tiempo dudara de sí mismo. Fue entonces cuando escuché algo. No venía de la calle, venía de adentro de la casa. Un zumbido bajo, más sentido que oído. Vibraba en los dientes, en el pecho. No era eléctrico, no era mecánico. Se parecía más a una respiración contenida, pero colectiva, como si muchos pulmones inhalaran al mismo tiempo. Me levanté. El piso de madera no crujió bajo mis pies. Caminé por el pasillo hacia el dormitorio de mis padres. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz blanca. Ellos estaban acostados, las sábanas perfectamente estiradas, los ojos abiertos. No parpadeaban, no se movían. No se notaba la respiración, pero sus ojos estaban vivos, dilatados, fijos en un punto del techo. Dije sus nombres, primero en voz baja, luego más fuerte. No reaccionaron, no parecían dormidos ni inconscientes. Estaban atentos, como si procesaran algo que yo apenas alcanzaba a percibir. Sentí una certeza brutal. No debía tocarlos. Retrocedí despacio y fui a la habitación de mi hermana. Estaba sentada en la cama, de espaldas a la puerta, mirando a la pared. La luz de su lámpara le daba un aspecto irreal, inmóvil, escuchando. Y entonces lo entendí. No era solo mi casa. Volví al living y miré por la ventana con atención desesperada. En la casa de enfrente, la vecina estaba sentada frente a un televisor apagado. En la de al lado, un hombre de pie en el baño mirando hacia arriba. Más allá, siluetas quietas detrás de las cortinas. Nadie se movía, nadie dormía. Todos eran recipientes. El zumbido se volvió más claro, no más fuerte, más definido. Ya no era un ruido, era una voz. O muchas voces superpuestas hablando en un susurro constante, imposible de separar. No entraba por los oídos, venía de adentro, de un lugar que no sabía que existía. El tiempo dejó de importar, el cuerpo me pesaba, sentía la tentación de sentarme, de abrir los ojos como los demás, de rendirme. En algún momento, sin aviso, el sonido cesó. El silencio que quedó fue peor. Los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. No ladraban, lloraban. Las luces se apagaron casa por casa, en perfecta secuencia. El barrio volvió a la oscuridad y a respirar. Mis padres se movieron en la cama. Mi hermana suspiró. Todos siguieron durmiendo. Al día siguiente, nadie recordaba nada, o eso decían. Pero durante semanas nadie apagó completamente la luz del dormitorio. Los perros lloraban cada noche a la misma hora, y al cruzar miradas con algún vecino había algo en sus ojos, una espera. Yo sí recuerdo. Y hay algo que nunca he contado. Justo antes de que el zumbido se apagara, mi mente logró entender una sola frase entre la estática. No fue una amenaza, fue una confirmación. Ya saben dónde viven. Desde entonces, cuando despierto de madrugada y el barrio está demasiado silencioso, no me levanto, no miro el celular, no despierto a nadie. Me quedo quieto, fingiendo que no estoy ahí.
escuchando, por si vuelve a empezar. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces.